No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Vivo en la costa central de California, un lugar tranquilo, lleno de paisajes hermosos, donde la famosa autopista Highway 1 cruza buena parte del condado. Mi esposo y yo solemos manejar por ahí cuando queremos desconectar de todo. Es una de esas escapadas improvisadas que nos regalamos de vez en cuando. Ponemos música, compramos un par de cafés y dejamos que el camino y el océano hagan su magia. Ese día no era muy distinto a otros. Era una tarde soleada, cielo despejado, la luz perfecta para ese tipo de viaje. Yo iba de copiloto, como casi siempre, con la ventanilla bajada y el viento marino entrando. Íbamos hacia el sur, así que desde mi lado del coche podía ver el Pacífico extendiéndose como un mural infinito. El sol brillaba sobre el agua y todo se sentía normal, tranquilo, familiar. Conozco bien ese tramo de la autopista. Lo he visto decenas de veces, tal vez más. Es uno de mis lugares favoritos porque justo en esa zona la carretera corre paralela a la costa. Entre el mar y la autopista hay una franja de pastizales verdes que parece no terminar nunca. No hay edificios ni casas, solo la naturaleza extendiéndose en silencio. Es como manejar dentro de una postal. Y fue ahí cuando lo sentí. Esa sensación extraña, como si ya hubiese estado ahí antes. Un déjà vu fuerte. No uno de esos leves que duran un segundo y se van. Este se instaló con fuerza, como una presencia detrás de mí. No me sorprendió demasiado al principio, porque, como dije, conozco ese lugar. Podría dibujarlo con los ojos cerrados, pero lo raro fue que el déjà vu no se fue. Seguía ahí, como si algo no encajara del todo. Volteé a mirar a mi esposo, que iba tarareando una canción cualquiera, concentrado en la carretera como siempre. No le dije nada. No porque me diera miedo, sino porque cuando le hablo de estas cosas me dice que estoy imaginando cosas, o que seguro fue el reflejo del sol, o alguna otra explicación racional, así que me guardé el comentario. Volví a mirar por la ventana, y fue entonces cuando todo cambió. La costa, los pastizales, el cielo, ya no estaban unidos, no eran una sola imagen continua. Era como si alguien hubiese partido el paisaje en paneles rectangulares, como las páginas de un cómic o las pantallas de un videojuego, y los estuviera moviendo, ajustando su posición en tiempo real para seguir el ritmo del auto, como si la realidad estuviera siendo renderizada a medida que avanzábamos. Me congelé. No era un reflejo, no era un efecto óptico, era como si estuviera viendo cómo el mundo estaba siendo ensamblado frente a mis ojos, no como un sueño, no como una alucinación. Era tan claro, tan real, que sentí que no debía estar viendo eso, como si hubiese roto por accidente una capa invisible que normalmente oculta cómo se construye todo esto. Quise decirle algo a mi esposo, pero mi boca no se movió. Me sentí rara, descolocada. ¿Qué iba a decirle? ¿La realidad se está armando como una escenografía delante de nosotros? Sabía cómo iba a sonar, así que me quedé callada. Respiré hondo, fingí que no pasaba nada y solo volví a mirar hacia adelante. Poco a poco, el paisaje volvió a la normalidad, los paneles desaparecieron, todo parecía nuevamente continuo, como siempre, como si nada hubiera pasado. Seguimos manejando, el resto del día fue como cualquier otro, pero yo no dejé de pensar en lo que había visto. Desde entonces hemos hecho ese mismo recorrido varias veces, mismo tramo, mismo clima, todo igual, pero nunca volvió a pasar. Nunca más vi los paneles, ni la división del paisaje, nada. A veces me pregunto si mi cerebro falló por un segundo. Sí fue una especie de error perceptivo, pero no lo creo. Esa sensación de estar viendo detrás del telón, de ser testigo de algo que normalmente está oculto, fue demasiado vívida, demasiado precisa. Y esa parte es la que más me inquieta, porque si lo que vi no era un error, entonces, ¿qué fue exactamente lo que presencié? ¿Y por qué sentí tan claramente que no debía verlo? Donde vivo hay un pequeño gimnasio comunitario, nada del otro mundo, pero suficiente para entrenar sin tener que pagar una membresía ni lidiar con multitudes. Es un servicio para los residentes del conjunto y se accede con la misma llave electrónica que usamos para entrar al edificio. Básico, pero funcional. Ya llevo viviendo en este barrio unos 2 años y desde que me mudé voy al gimnasio casi todos los días, siempre a la misma hora. A media tarde, cuando suele estar casi vacío. Es mi rutina. Me gusta tener el espacio para mí, poner mis audífonos y concentrarme.
Con el tiempo incluso he memorizado la gente que va, sus horarios, sus caras. Por eso lo que pasó ese día me dejó tan descolocado. Primero, un poco de contexto sobre el lugar. El gimnasio tiene un diseño bastante lineal. Solo hay una entrada y salida. Todo está conectado como una fila de habitaciones sin puertas, solo con marcos abiertos. Entras por la sala 1, que lleva a la sala 2, luego a la 3 y finalmente a la 4, que es la más grande. Las primeras 3 son pequeñas, unos 12 metros cuadrados cada una, y la cuarta un poco más amplia, unos 20, con máquinas de pesas más grandes. 2 días atrás fui como siempre en la tarde. Estaba en la sala 4 haciendo mi rutina de hombros. Había otro tipo más por ahí, concentrado en sus pesas. Terminando mis repeticiones, decidí ir a buscar una colchoneta para hacer abdominales, como siempre hago al final. Las colchonetas están en la sala 1, al lado de la entrada. Cuando llegué, mi lugar habitual estaba ocupado por un señor y un niño, tal vez su hijo. Como el espacio era estrecho y no quería incomodar, opté por poner la colchoneta en la sala 2, justo al lado del marco que conecta con la sala 1. Me acomodé de tal forma que tenía el marco directamente frente a mí. Si alguien quería pasar de la sala 1 a las demás, tenía que pasar sí o sí justo por delante de donde yo estaba acostado. Detrás de mí, pared sólida. No hay forma de que alguien se deslice por otro lado. Solo hay un camino de entrada y salida. Hice un par de series tranquilamente, descansando entre sets y revisando el celular. Estaba relajado, como cualquier otro día. Entonces comencé una nueva serie de abdominales. A mitad del ejercicio, sin ninguna expectativa, miré hacia adelante, hacia la sala 3, y ahí la vi, una niña. Estaba de pie caminando despreocupadamente por la sala 3, como lo haría cualquier niña pequeña, rubia, con una chaqueta roja. Me miró un instante, ni un segundo completo, y luego se adentró en la sala 3 hasta salirse de mi campo de visión. Era totalmente real. No era una sombra, no era una silueta, no fue algo que se desvaneciera o se disolviera. Era una niña de carne y hueso, y eso es justo lo que hizo que todo me diera un vuelco en el estómago. Yo llevaba ya cerca de 1 hora en el gimnasio. Había visto a 3 personas ese día, el tipo en la sala 4, el señor y el niño en la sala 1. Nada más. En ningún momento entró una niña. Para que ella estuviera en la sala 3, tenía que haber pasado, literalmente, frente a mí. No hay otra forma, y no lo hizo. Estoy completamente seguro. Me levanté de inmediato, no podía ignorarlo. Caminé rápidamente a la sala 3, vacía, ni rastro de la niña. Fui hasta la sala 4, solo el tipo de antes, aún concentrado en sus repeticiones. No había nadie más. Volví sobre mis pasos, revisé la sala 2, nada. Sala 1, nadie. El señor y el niño ya no estaban. Me quedé parado ahí un momento tratando de entender qué acababa de pasar. ¿Cómo entró esa niña? ¿Cómo se fue? ¿Cómo no la vi pasar, ni entrar, ni salir? El único camino era por donde yo estaba acostado haciendo abdominales. Si se hubiera movido, la habría visto. Incluso si hubiera estado muy metido en el ejercicio, el movimiento de alguien tan cerca me habría llamado la atención. Pero lo más extraño fue que desde el momento en que la vi me puse completamente alerta. No quité la vista del marco esperando verla pasar, pero nunca lo hizo. Pensé en preguntarle al otro tipo, oye, ¿viste a una niña por aquí? Pero no lo hice. No sé, sonaba raro, no quería parecer un loco. Tampoco quería quedar como el tipo que pregunta por una niña pequeña en un gimnasio. Así que simplemente seguí con lo mío, aunque no podía dejar de pensar en eso. Terminé la rutina sin poder concentrarme, recogí mis cosas y me fui. Y desde entonces, no he dejado de pensar en ella. He vuelto al gimnasio 2 veces desde entonces. He estado pendiente, pero nada. Nunca he vuelto a ver a esa niña. Y tampoco recuerdo haberla visto antes, en todos los meses que llevo yendo casi a diario. Me he dado vueltas con todas las explicaciones racionales posibles. ¿Pudo haber pasado justo cuando cerré los ojos o miré al celular? ¿Pudo haber salido cuando parpadeé? Pero no encaja. El momento en que apareció fue tan fuera de lugar que me quedé en un estado de hiperalerta. Estaba esperando que pasara, pero no pasó. Y ahora no sé si lo que vi fue real o no, pero no tengo dudas de que estaba ahí. No fue una ilusión, no fue imaginación.
Era una niña real que simplemente no encaja en el tiempo ni el espacio de ese momento. A veces me pregunto si tal vez no fue una persona en absoluto, si era otra cosa. Algo que no debería estar ahí, pero se coló por alguna rendija. No sé qué fue, pero sé que no lo soñé. Y desde ese día, cada vez que entro a ese gimnasio, ya no me parece tan familiar como antes. Cuando era niña, tenía una imaginación bastante activa. Mi mamá siempre decía que yo vivía más en mi cabeza que en el mundo real, y probablemente tenía razón. Pasaba horas dibujando mundos inventados, hablando con personajes imaginarios o escribiendo en mi diario sobre cosas que solo existían en mis sueños. Era de esas niñas tranquilas, a las que no les gustaba ensuciarse y que pasaban más tiempo leyendo que jugando afuera. Mi mamá era muy estricta con lo que comíamos. Estaba obsesionada con la comida saludable, así que en casa no había dulces, ni refrescos, ni cosas procesadas. Chocolate, por ejemplo, era prácticamente un mito. Tal vez nos dejaba comer un trocito en alguna fiesta o en Navidad, pero nada más. Así que imagínate lo raro que es lo que estoy a punto de contar. Una noche, debía tener unos 6 o 7 años, soñé con una ciudad completamente hecha de chocolate. No era solo una ciudad con cosas de chocolate, era todo de chocolate. Las casas, las calles, las flores, los árboles, incluso los postes de luz eran de chocolate blanco. En el sueño, yo caminaba fascinada, como si fuera lo más normal del mundo. Iba arrancando pedacitos de las paredes, probando las hojas de los árboles, lamiendo bancos de plaza como si fueran caramelos. Recuerdo perfectamente la sensación del chocolate derritiéndose en mi boca. Era dulce, cremoso, casi adictivo. Y lo más curioso era que en el sueño yo sabía que podía comer todo lo que quisiera sin consecuencias. Pero de repente, mientras seguía comiendo, sentí algo extraño en el estómago, como cuando uno se pasa de dulce en una fiesta y empieza a sentirse pesado, incómodo. Me agaché en el sueño, me agarré la panza y, sin más, me desperté en la vida real con una urgente sensación de náusea. Salté de la cama y corrí al baño. Apenas llegué, vomité. Hasta ahí puede sonar como algo normal, pero lo raro, lo verdaderamente inquietante, es que el vómito era todo chocolate. No estoy exagerando. No era solo que oliera a chocolate o que tuviera un color parecido, era chocolate espeso, como si hubiera estado comiéndolo sin parar durante horas. Recuerdo quedarme quieta unos segundos, mirando el contenido en el inodoro, completamente confundida. Llamé a mi mamá, que vino medio dormida, pensando que me había enfermado de la panza. Le dije que había soñado con una ciudad de chocolate y que después había vomitado chocolate real. Ella me miró raro, pero no dijo mucho. Solo limpió todo, me dio agua y me acompañó de vuelta a la cama. Supongo que pensó que era cosa de niños, pero yo sabía que no era algo normal. Lo más extraño de todo es que no habíamos comido chocolate en días, quizás semanas. En casa no había y mi mamá lo habría sabido. Y yo, desde luego, no había comido nada antes de dormir. No hubo fiesta, no hubo visita, no hubo permiso especial para romper la rutina saludable de la casa. No había forma lógica de que mi cuerpo tuviera tanto chocolate dentro. A veces me pregunto si lo imaginé todo, pero no puedo olvidar la textura, el olor, la sensación en mi lengua. Fue tan real como cualquier comida que haya probado despierta. Con los años, cada vez que cuento esta historia, la gente se ríe o dice que debió ser una coincidencia, una confusión, un recuerdo infantil distorsionado. Pero yo no lo creo. No fue solo un sueño extraño, fue demasiado real, como si por una noche, aunque fuera solo un momento, hubiera cruzado a un lugar que no debía, a una ciudad imposible, y me hubiera traído algo de vuelta. Hasta el día de hoy no puedo oler chocolate derretido sin que mi estómago se revuelva un poco, y por alguna razón nunca he vuelto a soñar con ese lugar. Esto me pasó la madrugada del 28 de abril de 2024, más o menos a las 3 de la mañana. Nunca me había ocurrido algo así y todavía hoy no tengo una explicación clara. Era una noche cualquiera, o eso creía. Estaba en casa de mis padres, donde aún vivo con mi hermano menor. Ambos compartimos el pasillo que conecta los cuartos y el baño. Esa noche me había despertado con ganas de ir al baño, nada raro. Caminé medio dormido, hice lo mío y al salir comencé a volver a mi cuarto. Y fue entonces cuando lo vi. Mi hermano estaba en el pasillo a solo 1 metro de distancia.
quieto, medio agachado, con las manos levantadas como si estuviera a punto de darme un susto. Algo que, honestamente, es muy típico de él. Siempre ha sido así, le encanta aparecerse de la nada para hacerme brincar. Así que, de entrada, no me pareció extraño. Me reí medio dormido y le dije algo como: «Ya te vi, no me vas a asustar». Pero no respondió, no hizo ni un ruido. Eso sí, dio un pequeño paso hacia mí. No rápido, más bien como si se deslizara un poco. En ese momento me pareció raro, pero lo atribuí al juego. Estaba oscuro, solo entraba algo de luz tenue desde la ventana de la sala, pero lo reconocí. Era pelirrojo, llevaba sus gafas y tenía esa sonrisa suya que siempre pone cuando cree que logró asustarme. Era él. Me dio una ligera incomodidad, volví a hablarle. «¿Qué haces? Ya, para». Nada, ni una palabra. Solo otro pequeño movimiento hacia mí, un paso lento. Pude ver sus piernas moviéndose. Era tan silencioso que parecía flotar. Y fue ahí cuando algo dentro de mí hizo clic. Sentí, no miedo, sino una incomodidad real. Algo estaba mal. Abrí la puerta de mi habitación rápidamente, sin dejar de mirarlo, y encendí la luz. No pestañeé, no miré hacia otro lado, y en un instante desapareció. Así, sin más. Ya no había nadie en el pasillo, ni rastro de mi hermano, ni una sombra. El pasillo estaba vacío. Me quedé paralizado unos segundos, intentando procesar lo que acababa de pasar. Después, caminé hasta la sala en silencio, aún con el corazón latiéndome fuerte, y ahí estaba mi hermano, dormido profundamente en el sofá, con una manta sobre él, respirando tranquilo. No se había movido, y si lo hubiera hecho, lo habría notado sin duda. Nuestra casa es vieja y los pisos crujen incluso cuando das pasos lentos. Si alguien corre o camina rápido por el pasillo, suena como si la madera se quejara, pero no escuché nada, nada. A la mañana siguiente, todavía con la sensación de haber vivido algo raro, le pregunté directamente: «¿Anoche intentaste asustarme en el pasillo?» Como a las 3. Me miró confundido. Me dijo que no, que ni siquiera se había levantado del sofá y que no recordaba nada raro. De hecho, insistió en que probablemente lo había soñado o que había estado medio dormido y confundido. Pero no fue un sueño, estaba completamente despierto. Vi su cara, su sonrisa, sus gafas, su cabello rojo. Lo vi dar pasos, lo vi moverse, y eso es lo que más me incomoda. Era exactamente como él, no un parecido, no una figura borrosa. Era idéntico, un clon, pero con algo extraño. Esa sonrisa, por ejemplo, ahora que lo pienso, no era su sonrisa común, era más rígida, como si alguien la estuviera imitando, pero no supiera del todo cómo hacerla real. Desde entonces no he vuelto a ver nada parecido, pero sí cambió algo en mí. A veces, cuando me despierto en la madrugada, no salgo del cuarto de inmediato. Me quedo un rato escuchando, mirando la rendija de la puerta, como si esperara ver algo de nuevo, como si eso pudiera volver a aparecer. No tengo idea de qué fue lo que vi esa noche, ni por qué tenía el rostro de mi hermano, pero estoy seguro de que no era él. Y cada tanto me pregunto, si eso no era mi hermano, entonces, ¿qué era exactamente lo que me estaba mirando en el pasillo? Siempre he vivido con mis padres en una casa de 2 pisos en las afueras de un pueblo pequeño, donde rara vez pasa algo emocionante. Es un vecindario tranquilo, donde todos se conocen y las puertas muchas veces ni se cierran con llave durante el día. Nada fuera de lo común, la típica vida suburbana donde lo más inquietante que suele pasar es que se te cruce un mapache en la basura. Así que cuando pasó esto, no supe cómo procesarlo. Era una noche como cualquier otra. Estábamos todos en casa. Mi papá se había ido a dormir temprano porque trabajaba a la mañana siguiente. Mi mamá estaba viendo una serie vieja en el cuarto y yo estaba encerrada en mi habitación, en pijama, escribiendo mensajes tontos por el teléfono y escuchando música a volumen bajo. Eran cerca de las 11:30 de la noche cuando empecé a apagar cosas para dormir. Ya estaba en la cama cuando lo escuché. Un portazo fuerte, metálico, como cuando alguien cierra de golpe la puerta de un coche. Me sobresalté. No es un sonido común a esa hora por nuestra zona. La calle estaba completamente silenciosa hasta ese momento. Me levanté despacio y me asomé por la ventana de mi cuarto, que da justo al frente de la casa. Y ahí fue cuando los vi. 2 hombres vestidos completamente de negro.
Caminaban directamente hacia nuestra puerta de entrada. No era un paso relajado ni curioso. Caminaban como si supieran a dónde iban, como si estuvieran volviendo a casa. No vi sus rostros bien, porque llevaban gorras que les daban sombra, pero vi sus cuerpos, sus chaquetas oscuras, y uno de ellos llevaba algo en la mano, como un llavero grande. Me quedé congelada, viendo desde detrás de la cortina. No podía dejar de mirar, y entonces, simplemente, abrieron la puerta principal, la nuestra, como si tuvieran llave. La abrieron sin forzar nada y encendieron la luz del pasillo. Ahí fue cuando sentí un vuelco en el estómago. Era real, estaban dentro, no eran vecinos, no eran conocidos. Nadie nos había avisado de visitas, no había forma de que eso fuera algo normal. Grité, ¡Mamá! Salí corriendo al pasillo del segundo piso justo cuando ella salía de su cuarto, alarmada. Le grité que había alguien en la casa, que lo había visto desde mi ventana, que entraron por la puerta como si fuera suya. Bajamos los dos los últimos escalones con el corazón en la garganta, pero todo estaba en completo silencio. La puerta estaba cerrada, la luz del pasillo de abajo estaba apagada. No había nadie, ni rastro, ni ruido de pasos, ni puertas, ni nada, y si alguien hubiera salido corriendo, lo habríamos escuchado. Nuestros pisos son de madera vieja. Cualquier paso se escucha como si estuvieran pisando hojas secas. Mi mamá se quedó ahí parada, confundida. Me miró con esa mezcla de preocupación y duda. Le expliqué exactamente lo que vi, con cada detalle. Los hombres, la ropa negra, cómo abrieron la puerta, cómo encendieron la luz. Ella me escuchó, pero al final solo dijo, «Quizás lo soñaste despierta, hija. Estás muy metida en tus historias de terror». No le insistí, pero sabía lo que había visto. No fue una alucinación, estaba despierta, lo vi todo. Esa noche dormí con la puerta cerrada con seguro. No podía dejar de imaginarme que estaban adentro, en algún rincón oscuro de la casa. Revisé mi teléfono, busqué cámaras de seguridad públicas de la zona. Algunas casas cercanas tienen timbres con cámara, pero nada, nadie vio nada. Ninguna cámara captó el auto que yo escuché. Fue como si no hubiera pasado. Durante los días siguientes, empecé a revisar la cerradura. Intentaba abrir la puerta con distintos objetos, como para entender cómo la habían abierto, pero nada. Incluso mi propio llavero tenía más dificultades que la facilidad con la que ese tipo lo hizo. Pregunté en el barrio, discretamente. Ningún vecino vio ni escuchó nada extraño esa noche. Uno incluso se rió y dijo que seguramente era una pesadilla, que esos portazos a veces los hace el viento con los contenedores. Pero yo sé que no fue el viento. A veces pienso que no eran personas comunes, que quizá no era gente que entró a robar ni nada así. Nadie se llevó nada, nadie tocó nada, solo entraron y luego desaparecieron, como si su objetivo hubiera sido simplemente ser vistos, como si hubieran querido dejarme una sensación permanente de desconcierto. Otras veces pienso que quizás fue una especie de fallo en la realidad, como si por un momento hubiera visto una escena de otra línea temporal o de otro plano, una que se filtró accidentalmente en la mía y que por eso desapareció en cuanto la compartí con alguien más. Y hay días, sinceramente, en los que me convenzo de que yo era el objetivo. ¿Por qué esperar a que todos estuvieran en silencio? ¿Por qué aparecer justo cuando me iba a dormir, justo frente a mi ventana? Me cuesta cerrar los ojos cuando la casa se queda en completo silencio. Cada vez que escucho un auto detenerse frente a la casa, me tenso. Siempre reviso 2 veces la puerta antes de dormir. A veces incluso me pregunto si alguna noche, cuando baje al baño o me despierte por un ruido extraño, volverán a estar ahí, cruzando el umbral con esa calma inquietante, como si siempre hubieran sido parte de esta casa y yo apenas lo estuviera descubriendo. Vivo en África Oriental, en una región bastante árida, donde el calor es constante y el paisaje parece repetirse una y otra vez. Dunas, piedras, tierra seca y unos cuantos arbustos luchando por sobrevivir. Trabajo en el mantenimiento de instalaciones solares para comunidades rurales, así que no es raro que me pase horas manejando por el desierto, solo, con una botella de agua medio caliente y música en el celular para no volverme loco. Hace unos meses, en uno de esos recorridos, me tocó revisar una instalación que estaba bastante alejada de la última aldea. Después de dejar el equipo funcionando, decidí cortar camino de regreso y meterme un poco más al desierto. No era lo más inteligente del mundo, lo admito, pero conozco la zona y me gusta explorar cuando tengo tiempo.
Después de manejar un rato entre el polvo y las piedras, vi algo que me llamó la atención, una pequeña agrupación de árboles. No era una cosa espectacular, solo un parche de árboles verdes, pero en un lugar como este, donde lo más que ves son arbustos secos, eso ya es raro. Me acerqué, curioso, pensando que quizás había alguna fuente de agua subterránea por ahí. Cuando llegué, fue cuando me quedé realmente sorprendido. Detrás de los árboles había una pequeña estación de radio, o algo que lo parecía. Era un edificio rectangular, sencillo, con una antena de comunicaciones bastante alta al lado. Se veía funcional, como si alguien hubiese estado ahí hace poco. No vi a nadie, pero tampoco quise meterme demasiado. Supuse que era propiedad privada, tal vez de alguna compañía de telecomunicaciones. Tomé nota mental del sitio, me di media vuelta y me fui. Al día siguiente, por pura curiosidad, decidí regresar para ver mejor el lugar. Tomé el mismo camino, llegué al mismo punto, pero esta vez no había nada, ni antena, ni edificio, ni siquiera los árboles verdes, solo unos cuantos troncos secos y retorcidos, medio quemados por el sol. El terreno estaba igual de árido que todo lo demás. Me bajé del coche y caminé por la zona unos minutos, buscando señales de que quizá me había confundido o que había llegado al lugar equivocado, pero no, era ahí. Estoy completamente seguro. No había rastros de construcción, ni huellas, ni marcas. Solo polvo, piedras y ese silencio extraño que hace que el desierto parezca más grande de lo que es. Volví a ese lugar una tercera vez unos días después, esta vez con un dron que uso para revisar techos solares. Volé por toda la zona. Nada. Desde el aire se veía igual de vacío. Incluso tomé algunas fotos para comparar con las imágenes de mi memoria. Pero seguía sin haber señales de que ahí alguna vez hubiera habido una estructura, ni árboles verdes, ni torre. Lo más extraño de todo es que lo que vi ese día no parecía una ilusión, era real. El edificio tenía sombra, la antena reflejaba el sol, e incluso escuché el zumbido típico que hacen los equipos eléctricos. Fue tan claro que por un momento llegué a pensar que alguien me estaba jugando una broma, pero ¿quién instalaría una estación en medio del desierto solo para desmontarla sin dejar rastro? Hasta hoy no tengo una explicación. Nadie de la zona recuerda haber visto algo parecido. Algunos se ríen y dicen que seguramente fue el calor, que andaba deshidratado o algo así, pero yo sé lo que vi, y a veces cuando manejo por el desierto en silencio no puedo evitar mirar de reojo entre los arbustos, como esperando que ese lugar vuelva a aparecer, aunque sea por unos segundos. Porque lo que más me intriga no es haberlo visto, es la certeza de que no debía haber estado ahí. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo, cada suscriptor, cada comentario, cada like, nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.